Por eso le estaba preguntando. Bueno, ahorita vamos a intentar trabajar con esto y ojalá y sí podamos. Entonces aquí van a poder hacer varias cosas, inclusive hasta trabajos para sus clases, si es que así lo desean, de otras clases. En fin. Bueno, y la otra era que le estaba mostrando el Classroom. Creo que ya están todos inscritos. A ver, déjenme ver. Sí, ya está Reina, Oma y Sofi. Perfecto. Entonces, chicos, aquí, pues prácticamente lo que vamos a tener es todo nuestro material de clase. Por ejemplo, aquí hay 7 tópicos que son, algunos ya los cubrimos, otros no. Sí, por ejemplo, este que es perspectiva de la ciencia, le dan clic y es un podcast. Se ponen a escucharlo y pues ahí les va a describir lo que son la ciencia y sus características. Sí, este es material extra. Por aquí está uno que es el método científico con actividades de Khan Academy. Aquí están los niveles de organización de la materia, que ya los vimos. Acá están biomoléculas, que ahorita lo vamos a trabajar. Y aquí hay una videosíntesis de los carbohidratos, que también lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues aquí les voy a ir poniendo material para todas sus actividades y todo lo que hemos estado viendo. Por lo pronto, ahorita ya tienen trabajo. Para la siguiente semana van a hacer una infografía con base a lo que se describe respecto a niveles de organización de la materia. Ustedes recordarán que vimos en niveles de organización de la materia que si el átomo, que si la célula, que si esto. Entonces, para repasar, me tienen que entregar una infografía para el próximo lunes, ¿sí? En donde me describan cómo funcionan todos los niveles de organización de la materia. Las infografías las pueden hacer aquí en esta aplicación. Ahorita van a empezar a usar aplicaciones ya, como Canva. Sí, canva.com le pones, te registras con tu correo electrónico y aquí te puedes crear cualquier tipo de infografías o trabajos que tú necesites. Por ejemplo, aquí le puedes dar si quieres hacer un como un tipo Instagram Story, si quieres hacer un Facebook post, etc. Pero en general, tú puedes elegir un diseño de todos los que hay aquí. Por ejemplo, miren, si quieres hacer los niveles de organización de la materia, te buscas una que sientas que se parece. Mira, aquí le das clic. Por ejemplo, esta donde están los monitos o esta que tiene pasos. Puedes empezar aquí. Le das clic y simple y sencillamente, nada más con el hecho de darle clic, ya te abre la infografía y tú la vas editando. O puedes usar esta, mira. Aquí puedes poner nivel celular. Acá le voy a dar un poquito de zoom para que lo vean. Por ejemplo, aquí, bueno, esta le vamos a dar menos 75 para poderla ver. Miren, esta es la infografía. Le puedes poner ahí niveles de organización de la materia y puedes quitar la foto de atrás si no te gusta o hacer tú una. Entonces, por ejemplo, aquí le puedes poner en donde dice paso 1, nivel 1, el átomo y aquí pones las características. Nivel 2, las moléculas. Nivel 3, la célula. Nivel 4, el tejido. Entonces, una infografía de este tipo me van a entregar para la siguiente clase, ¿sí? Esa es la primera actividad. La segunda no, esta todavía no la van a hacer. La voy a quitar para que no se me confundan, porque todavía no lo vemos. Es nada más esta, ¿sale? Y otra, esta sí es para la próxima, es elaborar un mapa conceptual donde ustedes puedan prácticamente describir lo que el podcast está platicándoles. Ustedes te ponen sus audífonos, escuchan el podcast y van tomando notas y al final me hacen un mapa conceptual. Por ejemplo, el mapa conceptual habla de las características de la ciencia. Entonces tú dices, pones el tema central, ciencia, y luego le pones características de la ciencia, características del método científico, qué sé yo, todo lo que te vaya describiendo. Lo que yo necesito es que ustedes empiecen a conceptualizar los audios, porque eso les va a ayudar a tener mayor agilidad mental y aprender de una forma significativa, ¿sale? Entonces, para la próxima clase están estas dos actividades, que es una infografía de los niveles de organización de la materia y un mapa conceptual de lo que son prácticamente las características de la ciencia del podcast que está aquí. ¿Sale? Bien. Y así sucesivamente. Aquí les voy a poner la grabación. No les puse las de la clase pasada porque me falló esta semana el internet, pero hoy a más tardar en la noche ya está esta y la otra sin problemas. Y por aquí les voy a poner el vínculo recurrente de las clases para que ustedes ya nada más se vengan aquí, le den clic y listo. Por aquí, en esta semana van a ir apareciendo pues prácticamente cuestionarios. En el caso de biología ya tengo uno, lo vamos a hacer en un ratito más, que es de bioelementos.
¿sale? Y habrá exámenes, ¿sí? Pero vamos a trabajar con nuestra plataforma siempre para tener todo ordenado y que ustedes también repasen. A lo mejor algún día agarramos algún método, video o punto al azar para repasar, pero aquí van a tener todo, todo, todo. Si por ejemplo tú quieres recordar cómo es el método científico, le das clic aquí y automáticamente te va a mandar a la página del método científico y tú puedes pues con la mano en la cintura dar un repaso del método científico. Mira, aquí hay mucho material, sí, prácticamente. Pero bueno, entonces vamos a ordenar. ¿Qué temas hemos visto hasta el día de hoy? Hemos visto en la clase pasada lo que fueron los bioelementos, ¿sí? Las biomoléculas, que son prácticamente orgánicas e inorgánicas, ¿sí? Y empezamos a ver un poquito de carbohidratos. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de todo esto que les estoy platicando. Antes de que se me pase, ¿dónde pueden hacer su mapa conceptual? A mí me gusta mucho esta aplicación que se llama Miro.com, le das clic en Miro.com y ahí también puedes hacer mapas mentales, infografías, lo que tú gustes. Se las dejo, se las voy a poner ahí en las herramientas. Le voy a poner herramientas adicionales, voy a hacer un apartado nuevo para realizar trabajos. Le voy a poner para hacer infografías para hacer mapas mentales ¿sí? Miren, aquí ustedes pueden elegir si quieren hacer un mapa mental, le dan clic aquí y nada más le pones crear y prácticamente ahí puedes trabajar como si fuera un PowerPoint igualito y puedes descargarlo, copiarlo, etc. Miren, aquí está, vamos a que cargue. Ahí está. Miren, por ejemplo, aquí le pueden poner características de la ciencia y tú ya vas manipulándolo para lo que quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que este es el problema, acá puedes poner otras cosas, lo puedes hacer más chiquito, más grande, le puedes agregar cosas, le puedes agregar ventanitas, ¿sí? Comentarios, lo que tú quieras. Entonces, bueno, vamos paso a paso, todavía nos quedan bastante clases, entonces esperemos que en una de esas inclusive hacemos uno colaborativo. Yo les puedo compartir la liga y podemos trabajar todos los 3, 4 aquí manipulando estas cosas. Entonces, por eso les preguntaba si tenían acceso a su computadora, porque sí es muy importante para poder trabajar, pues prácticamente todos al mismo ritmo. Sale muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar la clase, iniciando con un repaso, ¿sí? El primer repaso que vamos a hacer es de las biomoléculas, porque ahorita vamos a hacer una evaluación. Entonces vamos a trabajar con este repaso. Antes de iniciar con el repaso, recuerden, las biomoléculas esenciales son aquellas que van a conformar, en este caso, a los seres vivos. Las primarias son el CHON-SP, las secundarias son pues prácticamente los bioelementos. Entonces vamos a analizar este video y seguido de eso van a contestar su examen, que es la primera actividad del día de hoy. Y así nos vamos paso por paso. Muy bien, entonces déjenles, les comparto con audio, porque si no luego el problema es precisamente esta situación, que no se escucha con audio, es las biomoléculas, ahí está, compartir con audio. Perfecto. Iniciamos, entonces déjenme apago mi micrófono porque capta el sonido. Listo. Las moléculas que forman parte de los seres vivos y sus células se denominan biomoléculas, o sea, moléculas de vida. Podemos decir entonces que la célula posee una base química constituida por biomoléculas que la conforman. Las biomoléculas presentes en los organismos pueden clasificarse en inorgánicas, como el agua y las sales minerales, y orgánicas, como las proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos. Por otra parte, las biomoléculas, como todas las moléculas, están formadas por una variedad de elementos químicos. Los principales, o los más abundantes en el cuerpo humano, son el azufre, el calcio, el carbono, el cloro, el fósforo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el potasio y el sodio. Pero de los más de 100 elementos químicos conocidos, solo 3 de ellos representan el 93% de la materia viva, y estos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y son los que integran en mayor proporción a las biomoléculas. Las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas en las que no está presente el carbono o este se encuentra en baja proporción, como es el caso del dióxido de carbono, CO2. Pero, ¿cuáles son las principales biomoléculas inorgánicas?
Número 1. El agua. El agua es la biomolécula más abundante en los seres vivos y se caracteriza por ser un excelente disolvente y medio de suspensión para una gran variedad de moléculas presentes en las células. Otra importante propiedad del agua es su capacidad termoestabilizadora, que impide los cambios bruscos de temperatura. Número 2. Las sales minerales. Las sales minerales se encuentran en el organismo en pequeñas cantidades. Algunas están al interior de las células, medio intracelular, y otras fuera de ella, medio extracelular. Cuando las sales se disuelven forman iones, como el sodio, Na+, el potasio, K+, y el cloro, Cl-. Los iones mantienen el grado de salinidad del organismo y regulan la acidez corporal, entre otras funciones. Número 3. Los gases. En nuestro cuerpo existe una constante incorporación, producción y eliminación de gases a través del sistema respiratorio. Por ejemplo, inhalamos grandes volúmenes diarios de oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Estos gases se encuentran involucrados en reacciones químicas de producción de energía. Vamos a ver, ¿qué son y cuáles son las biomoléculas orgánicas? Las biomoléculas orgánicas son importantes constituyentes estructurales y funcionales de las células. Las biomoléculas orgánicas se caracterizan por tener abundancia de carbono en su estructura molecular. ¿Cuáles son las principales biomoléculas orgánicas que constituyen las células? Las biomoléculas orgánicas más importantes son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes en las células y esto se debe a que participan prácticamente en todas las funciones celulares. Organización de las biomoléculas orgánicas. La mayoría de las biomoléculas orgánicas están formadas por la unión de unidades básicas, llamadas monómeros, que difieren entre las distintas biomoléculas. Mediante el proceso de polimerización, que corresponde a la unión de monómeros, los cuales dan origen a los polímeros, pueden formarse biomoléculas de gran tamaño, llamadas macromoléculas. Los tres elementos más abundantes en las biomoléculas son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. En la formación de las biomoléculas orgánicas, el carbono tiene gran relevancia. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, los átomos de carbono presentan 4 electrones de valencia, lo que implica que pueden unirse a otros 4 átomos, como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, entre muchos otros, originando varias moléculas. En segundo lugar, el átomo de carbono también puede unirse a otros átomos de carbono, originando largas cadenas, las que pueden dar lugar a la formación de macromoléculas. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones que pueden unirse con otros mediante enlaces y se encuentran en la capa superficial de los átomos. Ahora, vamos a ver cuáles son las biomoléculas orgánicas. Número 1. Los glúcidos. A los glúcidos también se les llama azúcares, carbohidratos o hidratos de carbono. La palabra glúcido proviene del griego glucos, que significa dulce, pero no todos los alimentos que contienen glúcidos tienen este sabor, como por ejemplo el pan y los fideos. Los glúcidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su principal función es constituir una reserva energética para el organismo. Otros poseen una función estructural, ya que forman parte de la membrana plasmática y de la pared celular de algunas bacterias y de las células vegetales. A los monómeros de los glúcidos se les denomina monosacáridos, que al unirse forman polímeros a los que en general se les denomina polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples, ya que están formados por una molécula. Los disacáridos están constituidos por 2 monosacáridos. Número 2. Los lípidos. Los lípidos, conocidos comúnmente como las grasas y los aceites, están formados por carbono e hidrógeno, principalmente, pero también por oxígeno, aunque en menor proporción. La principal característica de los lípidos es que son insolubles en agua. A diferencia de las demás biomoléculas orgánicas, los lípidos no forman polímeros, porque no existen formas monoméricas de ellos. Sin embargo, hay lípidos simples y complejos, según su estructura molecular y la cantidad de átomos que tengan. Las grasas neutras son los lípidos más simples y están formados por una molécula de glicerol y moléculas de ácidos grasos. ¿Pero qué función cumplen los lípidos? Los lípidos almacenan energía y algunos cumplen una función estructural, ya que forman parte de las membranas biológicas y de envolturas impermeables, los fosfolípidos.
Además, existen hormonas sexuales que son lípidos y participan en el desarrollo y en la función sexual de diversas especies. Los lípidos más abundantes en nuestro cuerpo son los triglicéridos, que son almacenados en unas células llamadas adipocitos, formando una capa de grasa bajo la piel, que constituyen una reserva energética para el organismo y además permite el aislamiento térmico de este. Número 3. Las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes de la célula. Las diferentes proteínas de nuestro organismo realizan diversas funciones. Poseen un rol estructural, ya que forman parte de los componentes celulares como los ribosomas y la membrana plasmática. Participan en la defensa de nuestro organismo contra agentes nocivos. Un ejemplo son los anticuerpos. Transportan sustancias vitales para nuestro organismo. La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína que transporta oxígeno. Regulan importantes procesos fisiológicos, como las hormonas. Posibilitan la ocurrencia de casi todas las reacciones químicas en las células. Estas proteínas se denominan enzimas y facilitan las reacciones químicas que ocurren al interior de la célula. Las proteínas son parte constituyente de uñas, pelo, huesos, telarañas, entre otras estructuras. Al igual que los glúcidos, las proteínas están formadas por monómeros. En el caso de las proteínas, estos se denominan aminoácidos y están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en ocasiones azufre. Una proteína puede contener desde decenas hasta centenas de aminoácidos, obteniendo así los péptidos y los polipéptidos o simplemente proteínas. En la naturaleza existen 20 aminoácidos distintos, de cuya combinación se da origen a una gran variedad de proteínas. Número 4. Los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos y los polímeros, los polinucleótidos. Los nucleótidos están formados por tres moléculas, un monosacárido, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. Bien, pues yo creo que con esta introducción más o menos podemos ya continuar con la contestación de nuestro examen. Bienvenida, Reina. Estamos analizando un video de repaso de las biomoléculas. Entonces, ya vimos el tema la semana pasada de biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas. Les expliqué cómo cada uno de estos átomos o iones tienen funciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Entonces, ahorita vamos a contestar ese examen que prácticamente trae el contenido de la clase anterior y bueno, analizamos el video solamente a manera de recordatorio. Entonces, inicien, son las 4:26. 4:26, ahorita las 4, ¿qué será? A ver si lo pueden hacer en 10 minutos, 4:36, continuamos con la clase. Nada más denle clic al enlace desde su iPad o desde su computadora o desde su celular y lo van a poder hacer. Sí, ningún problema, ¿sí? Si alguien está conectada del celular, creo que Reina a veces se conecta de su celular, no importa si te sales de la sesión, lo contestas y regresas. Lo importante es que hagas la actividad, ¿sí? Entonces me dicen cuando terminen aquí por el chat, me dicen ya terminé para continuar, ¿sale? Entonces, éxito. Ahorita voy a ver sus resultados y vemos a ver cómo nos está. Ahorita voy a ver sus resultados y vemos cómo nos está yendo. A ver si bien o mal o más o menos. Pero es prácticamente lo de la clase pasada. ¿Sale? Adelante, suerte. Es de la evaluación 1 que publicó en Classroom, ¿verdad? Sí, sí, es la uno, exactamente. Yo les puse aquí el link directo para que les sea más fácil, pero es la evaluación uno y así no las voy a ir publicando varias hasta que tengamos un buen banco de preguntas. Ok, bueno, gracias.
A ver cómo les va esta vez. Esperemos que bien. Ya lo habían hecho una vez, si mal no recuerdo. Por eso lo saqué de espontáneo. A ver si mejoraban su calificación. Va que va. Bueno, mientras voy, creo que compartiendo toda una pantalla, pantalla 2. Bueno, pues déjenme checar cómo van. Tenemos respuestas, todavía una. Esperamos a sus compañeras y ahorita iniciamos. Oma, oma, oma. Muy bien, ya terminó Oma también, entonces ya nada más nos falta Sophie, la esperamos y listo. Listo, ya terminó Sophie también. Muy bien, chicas. Bueno, luego ya en privado les comento sus resultados. Que ahorita ya lo estoy viendo, perfecto. Y les paso por ahí su reporte. Bien, entonces pues bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Bueno, les decía prácticamente que estamos abordando pues lo que son las características generales de los seres vivos y en este momento estamos pues prácticamente aquí, ¿no? Estamos estudiando biología, estamos estudiando las características de la biología y con referencia a eso, bueno, ¿qué es lo primero que hemos abordado? Pues prácticamente la constitución de los seres vivos, de sus niveles de organización biológica. Hemos analizado los bioelementos,
¿sí? Calcio, sodio, magnesio, potasio. Y entonces es momento de que una vez que entendimos cómo funcionan los seres vivos con respecto a su nutrición, homeostasis, irritabilidad, pues es momento de estudiar prácticamente cómo las biomoléculas van a tener impacto significativo en un organismo. Y para esto, pues tenemos que estudiar prácticamente las cuatro biomoléculas más importantes de los seres vivos. Vamos a iniciar con los hidratos de carbono. Generalmente tú los vas a encontrar también con el nombre de carbohidratos, pero el término correcto es prácticamente hidratos de carbono, no tanto carbohidratos. Esa es prácticamente la parte o el nombre real de estas moléculas, ¿no? Entonces por aquí estábamos y estamos aquí. Entonces vamos a analizar los carbohidratos. La clase pasada les expliqué prácticamente cuáles son los grupos funcionales que tienen los carbohidratos, ¿no? Entonces, pues vamos a recordarlos. A ver, ¿cuáles eran los grupos funcionales que tenían los carbohidratos? Por ahí, ¿sí se acuerdan? Esta es la primera biomolécula que vamos a estudiar, los carbohidratos. Entonces, ayúdenme por ahí. ¿Qué grupo funcional va a tener prácticamente la molécula? A ver, si se acuerdan. Aldehídos y cetonas, muy bien. Entonces, estas moléculas van a tener aldehídos y cetonas. ¿Y por qué dijimos que son importantes? Les falta uno, un grupo funcional muy importante dentro de los carbohidratos. ¿Cuál será? ¿Alguna idea? Les falta uno, tiene aldehídos, cetonas y otro más. Chan, 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 chan. Los alcoholes, les faltaba. Acuérdense, muy importante. Tres grupos funcionales tienen los carbohidratos: aldehídos, cetonas y alcoholes. Y esta es la primera molécula que estamos estudiando. ¿Por qué es importante? Porque son moléculas energéticas y son moléculas que nos van a dar energía y nos van a dar estructura. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de reconocer en carbohidratos o hidratos de carbono para prácticamente un examen? Lo primero, su constitución. Su primera constitución es pues prácticamente alcoholes por los grupos hidroxilos, ¿sí? Esta, las cetonas y los aldehídos. ¿Cuál es la función primordial de los carbohidratos? La función primordial de los carbohidratos es proporcionar energía, ¿sí? La energía se va a producir gracias a una cosa que se llama respiración celular. Apúntenlo por ahí. Respiración, ¿sí? Y incluye al fenómeno de la glucólisis, como aparece ahí en la diapositiva, glucólisis, al ciclo de Krebs, por eso ahí en sus materiales vienen, ciclo de Krebs, y la cadena de transporte de electrones, que solo la voy a poner así. Estos son la forma en la que se produce la energía. Ahora bien, ¿de dónde viene la energía de los carbohidratos? ¿Alguien sabe? ¿De dónde vendrá la energía de los carbohidratos? Eso es muy importante porque está pegado a otro ciclo que tenemos que estudiar, pero más adelante. ¿Qué será? ¿De dónde viene la energía de los carbohidratos? ¿Alguna idea? Chan, 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 chan. ¿De las grasas? De las grasas, muy bien, exactamente. Cuando los carbohidratos no se utilizan, bien, la energía se almacena en forma de grasas y eso nos permite que haya pues también una fuente energética alta, ¿sí? Pero lo primordial es como dice Reina, fíjense, resulta, y esto también pónganse muy listas porque es una cosa bien interesante, que tenemos aquí al astro rey, al sol, ¿sí? Lo debí haber pintado amarillo, pues bueno, ya. Al astro rey, turun turun, que es un solecito. Que no me parecen los colores. Bueno, pues nomás, lo ponemos rojo.
ese es el astro rey, el sol, y aquí ocurre un fenómeno muy importante. Por eso es que los carbohidratos son prácticamente parte vital de los seres vivos, porque su origen es bastante interesante. Este es el sol, ¿sí? Y por aquí vamos a encontrar a una planta. Esta planta tiene aquí unas hojitas y la función de la planta es producir glucosa para sus funciones vitales a través de un fenómeno que se llama fotosíntesis. Y en el proceso de esta producción también genera, bueno, concentraciones conocidas de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La energía solar en forma fotónica viaja a través, pues prácticamente del espacio. Y aquí adentro existen unos organelos que son los cloroplastos, que adentro tienen unas cosas que se llaman tilacoides. Y esos tilacoides adentro tienen unas cosas que se llaman fotosistemas. Esos fotosistemas, todos en conjunto, cloroplastos, tilacoides y fotosistemas, generan que una molécula de dióxido de carbono más agua, o varias moléculas de dióxido de carbono más agua, nos den como resultado moléculas de glucosa. O se hace que las plantas se alimentan del sol, absorben toda la energía del sol, la procesan, la transforman de ser energía fotónica, la transforman a energía química, ¿sí? De radiación, esto es radiación, transforman esa radiación por muchos procesos en energía química, que es esta. Y ese es el combustible de todos los seres vivos. Por eso dice que los carbohidratos o los hidratos de carbono son prácticamente fuente de energía, ¿no? Los hidratos. Ese es el origen de la energía de los carbohidratos, ¿sí? Entonces tenemos que estar siempre muy atentos de dónde viene la energía de los carbohidratos. Ya dijimos, ahora bien, ¿cuántos tipos de carbohidratos existen en el planeta? Bueno, pues como les acabo de mencionar, tenemos que categorizarlos. Ya dijimos que funcionan como fuente de energía. Pero para saber cómo estos proporcionan esta energía, necesitamos categorizarlos. Pero antes tenemos que entender, todos los hidratos de carbono tienen unidades básicas que se llaman monómeros. Imagínense que ustedes van a construir una casa. Para construir una casa, pues lo que necesitamos es, lo voy a poner así muy visual, ¿sí? Necesitamos pues prácticamente los elementos que la van a conformar. Y los elementos que la van a conformar, pues prácticamente son, ¿cómo se podría decir? Ladrillos, ¿no? ¿Cuántos ladrillos se necesitan para fabricar una casa? No lo sé. Solo sé que se necesitan ladrillos. Pero voy a hacer un estimado. ¿Cuántos ladrillos se podría llevar esta casita? Vamos a suponer que 100. Es un decir, son más. 100 ladrillos.
¿sí? Hay casas que son más grandes y requieren 200 ladrillos. O hay algunas que son hiper mega enormes. Necesitan 500 ladrillos o hasta 1 millón de ladrillos. ¿Qué tiene que ver eso con los carbohidratos? Ah, pues resulta que dependiendo el número de monómeros que tengan los carbohidratos, va a ser el tipo de carbohidrato que yo voy a tener, ¿sí? Si yo nada más tengo un monómero, ¿sí? Si yo nada más tengo un monómero de carbohidrato, dejen borrar esto para que vaya quedando claro. Si yo nada más tengo un monómero de carbohidrato, se llama monosacárido. O se hace que nada más es un ladrillo. O sea, nada más tengo un ladrillo, no puedo decir que es una casa completa, es una casa incompleta. Entonces a esa estructura que nada más tiene un ladrillo se le llama monosacárido, ¿sí? Así se les llama. Si el carbohidrato ya tiene dos, se llama disacárido. Si tiene tres, trisacárido. Si tiene cuatro, tetrasacárido. Si tiene cinco, pentasacárido. Sacárido. Pentasacárido. Acá también O. Y ese es el acento en la A. Y si tengo uno que es de 6, se dice que es un hexasacárido. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una unidad de monómero de carbohidrato, se llama mono. Cuando tengo dos, se llama di. Cuando tengo tres, tri, tetra, penta y hexasacárido. Esa es la forma en la que yo puedo entender cómo están hechos los carbohidratos. O sea, hace que tengo casas de un ladrillo, tengo casas de dos, tengo casas de tres, tengo casas de cuatro, tengo casas de cinco, de seis y pueden haber más. ¿Sí? Del número de ladrillos, por decirlo así. Entonces, dependiendo del número de ladrillo, va a ser la forma en la que yo le llame. Ahora bien, aparte de eso, hay una segunda categorización. Si yo tengo una casa con un solo ladrillo, solamente le voy a llamar monosacárido, ¿sí? Si yo tengo una casa con de 2 a 10 ladrillos, entonces esa casa sí la voy a poder llamar como oligosacárido. Si tengo una casa que tiene más de 11, puede tener hasta 1000, entonces ya se va a llamar polisacárido, ¿sí? Si tengo un ladrillo, una casa de un ladrillo, la casa se llama monosacárido. Si tengo una casa con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9, 10 unidades, la voy a llamar oligosacárida. Si tengo una casa súper enorme y muy bonita, con muchos ladrillos, la voy a llamar polisacárida, o polisacárido en este caso, ¿sí? Esa es la forma en la que yo voy a categorizar a mis estructuras, ¿sí? Generalmente, los monómeros de los hidratos de carbono se representan de esta forma. Si tienen 1, si tienen 2, si tienen 3, si tienen 4, etc. ¿Vale? Entonces, esa es la forma. El carbohidrato o el hidrato de carbono más representativo de la naturaleza es la glucosa, sobre todo de los seres vivos. Inclusive es tan sonado en la actualidad que ustedes han oído hablar de la diabetes, ¿no? Es el fenómeno en el cual un individuo no puede procesar la glucosa que está en su sangre de manera eficiente. Hay un problema, pero eso lo veremos más adelante. Ahorita lo que tenemos que entender es que los carbohidratos tienen unidades monoméricas, ladrillos, y que dependiendo el número de ladrillos que tengan, es la forma en lo que yo los voy a llamar, ¿sí?
Una casa que tiene muchos ladrillos siempre se va a llamar polisacárido. Bien, entonces, entendiendo esto, pues va a haber muchas fuentes de energía de diferentes tipos. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bueno. Hay otra situación con los carbohidratos que es muy importante. Dependiendo el número de ladrillos que la constituyen, por decirlo así, en este caso ya son unidades monoméricas, ¿sí? Van a ser simples o complejos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije, si una casa tiene 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, ¿sí? ¿Sí? Prácticamente se consideraba que era una casa sencilla. Déjenle regreso a la diapositiva. Ahí está. Si tiene 1 es muy simple. Si tiene de 2 a 10 es bastante sencilla, ¿sí? Pero si ya tiene más de 11 se dice que es compleja. Entonces, si tú tienes 6, 7, 8, 9, una casa de 10 ladrillos, se dice que es una casa sencilla. En este caso se llaman carbohidratos simples. Si tú tienes una casa con más de 11 ladrillos, n es hasta del infinito, le voy a poner tiende a infinito. Qué feo infinito. Bueno, ustedes lo ven como un infinito ahí. Cuando yo le pongo que esto tiende al infinito, quiere decir que es un carbohidrato complejo. Estos carbohidratos se encuentran comúnmente en las frutas, en las verduras, en todos los alimentos naturales, ¿sí? En forma de fructosa, glucosa, galactosa, lactosa, etc. Pero entre más unidades tenga, de 11 para arriba, se dice que son complejos. Si tiene hasta 10, se dice que son simples. Estos son los más tóxicos para un organismo vivo porque pueden alterar el metabolismo de la glucosa. Estos se podría decir que son los más saludables. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Por qué es importante? Porque es metabolismo energético. Ok, ¿qué otra cosa tengo que saber de los carbohidratos? Vamos a analizarlo a partir de un análisis de una videosíntesis. Pero le voy a quitar el sonido para irselos explicando. Bien, ya dijimos que pues prácticamente los carbohidratos pueden ser simples o complejos dependiendo de la cantidad de unidades monoméricas o ladrillos, para que no se les olvide, que tenga. Hay carbohidratos o hidratos de carbono en las plantas, como la celulosa, en los insectos, como la quitina, o en los seres humanos, como la coindritina, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar presente en pues prácticamente en todos los seres vivos, o sea, no hay un ser vivo que no esté constituido de carbohidratos. Eso es una cosa muy importante que no hay que pasar desapercibida. Ok, otra cosa, aparte de ser energéticos, también son estructurales. O sea, ya vimos cómo se produce la energía de un carbohidrato. Se produce a partir de la glucólisis. Pero también es importante notar que los carbohidratos se van a asociar con biomoléculas como prácticamente las proteínas, ¿sí? Para dar origen a cosas como las glucoproteínas. O se pueden unir a lípidos, que son grasas, y se van a llamar glucolípidos. O van a formar filamentos, también asociaciones de filamentos con algunas otras moléculas y le dan estructura a nuestra célula, ¿sí? Sobre todo con proteínas como la miosina, la actina, la fibrina y todas estas. Entonces, también forman parte estructural. Ahora bien, se me pasó decirles hace ratito que, por ejemplo, los insectos y los hongos están hechos de quitina.
La quitina es un tipo de carbohidrato, pero son muchos ladrillos pegados. Es compleja. Entonces, todos los insectos son o están elaborados de carbohidratos o hidratos de carbono. Tiene lógica, ¿no? Inclusive hasta no los comemos, ¿no? Los chapulines de Oaxaca, ¿qué más han comido con carbohidratos insectos? Ay, ¿cómo se llaman estos de aquí de San Luis? Los escamoles y otros, ¿cómo se llama? Otros organismos que seguramente ustedes identifican que se comen. En algunos lugares he visto que se comen los alacranes, las arañas. Decía un biólogo amigo mío que todo lo que corre y vuela a la cazuela. Entonces, todo tiene carbohidrato, entonces no lo podemos comer sin ningún problema. Bien, entonces por eso también son estructurales, por lo que les decía, forman proteínas, forman asociaciones con los lípidos que vamos a poder apreciar en las estructuras de la membrana celular. Ok, son comunes en la dieta y hay de varios tipos. ¿Se acuerdan que les dije había simples, complejos? Bueno, todas las frutas como estas que aparecen aquí son los complejos. Todas las harinas, curiosamente, van a notar, tienen carbohidrato simple. Si tú quisieras, se los voy a poner así de sencillo. Si tú quisieras comer algo que no te subiese tanto la glucosa, tendría que ser prácticamente los de origen vegetal, los complejos. ¿Por qué? Fíjense, los carbohidratos de esta región, sobre todo de las papas, bueno, no de las papas, de los alimentos procesados, pan y pastas, están procesados, quiere decir que literalmente se sometieron a un proceso y tienen cadenas muy cortas. O sea, están hechos de ladrillos, no más de 2 ladrillos, o de 1, o de 3, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner 2. Estos son carbohidratos simples, ¿sí? Y están precisamente en estas que son las papas, todo lo procesado. Pero los complejos que hacen referencia a las frutas están así. Son cadenas súper largas, tienen muchos ladrillos. Y en química, sobre todo en bioquímica, hay una situación. Es más fácil romper los enlaces de cosas chiquitas que de cosas grandotas. Por ejemplo, aquí con la mano en la cintura se rompen los 3 enlaces y ya tenemos muchas unidades sueltas. Ya quedaron sueltas. Al estar sueltas, las absorbe más fácil el intestino. Y esta, en lo que cortan, aquí si se fijan están grandotas y las moléculas grandotas a veces tienen dificultad de pasar en el intestino o se tardan mucho en poderse dividir y en lo que se están separando ya pasaron por el intestino y ya no se absorben. Por eso es que estos azúcares son menos tóxicos para un ser humano que los procesados, porque los procesados lo que haces es que metes altas concentraciones de azúcar a tu sistema. Y ustedes saben que uno de los responsables de procesar las glucosas es pues prácticamente la insulina con el páncreas. Por eso es que los carbohidratos de este tipo se dicen que son más saludables, más grandes, más difíciles de descomponer y de más lenta absorción, mientras que estos son de absorción rápida. Y bueno, los dulces también, los que aparecen aquí en una porción bien pequeñita, esos dulces también son simples, porque hasta los se procesan para que quede lo más dulce, ¿no? Y los productos de origen animal también son un poco de carbohidrato complejo, ¿sí? Entonces también hay un poco más de beneficio en las carnes, en las verduras que en los alimentos procesados, ¿sale? Debemos de consumir el 30% en nuestra dieta. Si consumimos más, se van a acumular en forma de grasas y vamos a aumentar de peso. Eso va a crear un estrés sobre el organismo. Si hay mucho carbohidrato, lo almacena, pero cuando hay mucho y ya no se puede almacenar, el páncreas produce más insulina y llega un momento en que se cansa y ya no quiere trabajar y por eso ocurren cosas como la diabetes. También los vamos a encontrar en granos. Sí, o sea, definitivamente camotes, raíces, todas estas plantas. Su fórmula, no se nos debe de olvidar, por cada molécula de carbono hay una molécula de agua. Si yo aquí pongo, por ejemplo, 2, pues 2 moléculas de agua. Si aquí pongo 6,
pues acá van a ser 2 moléculas de agua, ¿sí? De hecho, si hacen eso, hasta nos da la fórmula básica de la glucosa. ¿Qué pasa si pongo aquí 6? Bueno, voy a tener 2 de estas. Entonces, si yo multiplico 2 por por acá, 12. Entonces, CH12O6. Ahí ya me da, ¿sí? Porque son 6 moléculas. 6 por 2, 12 y 6 por 1, 6. ¿Sí? Me sale prácticamente. Vean cómo está. Por cada molécula de carbono, una molécula de agua. Si yo tengo 6 moléculas de carbono, pues son 6 moléculas de agua. Nada más lo multiplicas, 6 por 2, 12 y este te da 6. ¿Sale? Así es como puedes obtener. Si, por ejemplo, acá, ahora tengo 3, 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Ahí está. Si tengo 4, 4 por 2, 8 y este es 4. Así es como se saca. En algunas ocasiones les pueden pedir que hagan eso, pero nada más es por cada de carbono una molécula de agua. ¿Sí? Es muy sencillo. Esa es la representación estructural de estas moléculas. Continuamos. ¿Qué más tengo que saber de los carbohidratos? Sus propiedades químicas. Generalmente, las moléculas de carbohidratos se encuentran de forma lineal. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. A veces, y sobre todo en la naturaleza, eso es un estado deshidratado, es decir, que no están en agua, pero pues somos 70% de agua, entonces tienden a hacerse circulares. La forma circular se llama proyección de Howard, ¿sí? La forma lineal se llama proyección de Fisher, que no se les olvide. Fisher es lineal, Howard, como en Harry Potter, es circular. Bien, y hay dos tipos o monómeros de azúcares que podemos encontrar. Cuando está en forma de un hexágono, soy malísimo para dibujar, déjenme trato de hacer el hexágono. Hexágono, no se vayan a reír de mi hexágono. Este es un hexágono, tiene 6 lados. Se dice que es glucosa. Sí, la unión es en forma de un pentágono, se dice que es fructosa, pero al final estas dos son representadas con su fórmula básica. Es lo mismo, pero en diferente acomodo. ¿Sí? Glucosa y fructosa. De hecho, la fructosa es la forma muy común que se encuentra en las frutas, mientras que la forma de glucosa, así como tal, es más presente en animales, pero no es una cosa que sea limitante, ¿sale? Entonces, tenemos que identificar estas formas. Entonces, acuérdense, hay dos formas en la naturaleza de glucosa, que es alfa de glucosa y beta fructosa. ¿Qué tipo de carbohidrato es este? Con base a los ladrillos. Si en este momento yo les dijera, de la siguiente molécula de carbohidrato, ¿qué tipo de carbohidrato es? ¿Es simple o complejo? Con lo que les acabo de decir. ¿Qué será? Pongan ahí en el chat. ¿Qué es simple o complejo? Así que tal cual esas moléculas. Están separadas, tenemos la molécula 1 y la molécula 2. ¿Sí? Son simples, como dice ahí. ¿Por qué? Porque solo es una unidad monomérica. Una, están separadas. Este es un ladrillo y este es otro ladrillo. Ese sería un monosacárido. ¿Sí? Hasta ahí mismo arriba se los ponen. Pónganse listas, porque esto es muy importante y tenemos que a veces usar la lógica, pues si nada más tiene una y mi diapositiva se acuerda que decía que cuando es de 1 a 2 se llaman monosacáridos, ¿sí? Y dijimos que cuando tienen menos de 11 son simples, entonces pues estas están separadas, son dos unidades y son pues prácticamente monosacáridos. Para que fueran disacáridos tendrían que estar pegadas aquí por un enlace, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo quiero que identifiquen que estas son unidades monoméricas de carbohidratos y estando separadas son carbohidratos simples. Perfecto, seguimos entonces.
Tun, 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 tun. Ahí está. Les dije, puede pasar que ahora las unidades que estaban separadas se gustan. Como acaba de pasar el 14 de febrero, pues la glucosa le dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustas mucho a la fructosa. Agárrame la mano. Y entonces se agarran la mano por medio de un sistema que se llama enlace glucosídico. Mientras que ellas dos vayan agarradas de la mano, se dice que ya tienes un disacárido, porque tienes una molécula, dos moléculas unidas por un enlace. El enlace que se forma a partir de esta reacción se le conoce como enlace glucosídico, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar por qué es beta, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Pero ahorita nada más quiero que entiendan que se unen, ¿sí? Dos glucosas se unen y forman disacáridos, ¿ok? Perfecto. Continuamos. Cuando muchas glucosas se unen, o fructosas, se hace una fiesta muy interesante. Como les dije, la glucosa 1, en la diapositiva anterior, se gustó con la 2 y hicieron una pareja. Pero luego resulta que hay otras parejas por acá y son muy modernas. Mi explicación. Son muy modernas y se van a juntar para hacer una fiesta con las moléculas de arriba. Entonces ya no van a ser dos, dos, sino que van a ser una, dos, tres, cuatro, todos agarrados de la mano, como si fueran a bailar la víbora de la mar. Entonces, prácticamente se empiezan a unir varios pares de moléculas hasta formar estructuras muy grandes, muy, muy grandes. O sea, estas eran dos y estas eran dos. Y luego se encontraron a otras dos y les dijeron, vénganse, vamos a una fiesta. Entonces ya acaban seis pares. Pero se van a encontrar más, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, 11 por 2 ya son 22. Cuando son 22 unidades monoméricas, ¿cómo se llamaban arriba de 11? Polisacáridos. Entonces se van a formar moléculas muy grandes porque todas se están uniendo con todas. Entonces ya tenemos un polisacárido. ¿Qué tipos de polisacáridos existen en la naturaleza? Dos. Bueno, varios, pero los más importantes son los que se encuentran en algunas plantas o vegetales que se llaman almidones o los que nos encontramos de reserva en los órganos, sobre todo de los mamíferos, que es el glucógeno. Son varias unidades de carbohidratos. Estos son carbohidratos complejos. Y el intestino se puede tardar más tiempo en romper los enlaces y por lo tanto su absorción es lenta para ambos casos, ¿no? Por eso es que estos carbohidratos son más recomendables en una comida, en una dieta. Fíjese, curiosamente mucha gente dice, es que la papa engorda por el almidón, pero en realidad engorda más la papa procesada, o sea, si esta papa la llevan a procesos de cocción y demás, es lo que hace daño, ¿no? Como tal, porque no te la comes cruda, si te la comieras cruda, no te causaría tanto daño, pero obviamente pues, es desagradable al sabor. Se procesa, ¿sí? Por ejemplo, una manzana, mm, así, no se burlen de mis dibujos, esta es una manzana. No la procesas, te la comes así tal cual, entonces el carbohidrato va ahí complejo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si esta la haces almíbar, se rompen todos los enlaces y además le pones azúcar y se vuelve más tóxica para la persona, ¿sale? Ay, perdón, es que se me movió el mouse. Creo que ya se me trabó. Ay, espérenme tantito. Tin, tin, tin. Entonces, estábamos en esa cuestión. Dejen que avance un poquito. La vamos a parar porque se puso extraña. Ya ven que siempre en esta clase o en otras. Bien, vamos a volver a proyectarla. Listo. Entonces, como les decía, pues un carbohidrato tiene siempre que estar en ese contexto, ¿no? Si es simple, si es complejo, esto es lo que estábamos viendo. Si es simple o si es complejo, y como les decía aquí, bueno, si yo me consumo una manzana,
natural no la voy a procesar más que en el estómago, pero si ya le hago algún artificio, puede afectar sus enlaces, ¿sí? Entonces estos son los dos tipos de polisacáridos, más de 11 unidades. Que las células sintetizan como... Bien. Hay otros tipos de polisacáridos. La celulosa, esta la encontramos en las hojas de las plantas, ¿sí? O la quitina, que les dije están en los insectos o en los hongos, ¿sí? Es muy común encontrarlos ahí en los insectos y en los hongos, ¿sí? La quitina sobre todo. Bien, entonces continuando con estas características, miren, ahí está una garrapata o una pulga, no sé qué sea, y esta es una planta, ¿no? Ahí también vamos a encontrar carbohidratos como tal. Eso ya lo habíamos visto. Déjenme que se regrese. No sé qué pasó aquí. Porque ahora vamos a analizar sus grupos funcionales. Aldehído y cetona. Ya lo vimos. Esas son sus fórmulas, ¿sí? La acetona, un doble enlace con un oxígeno, y el aldehído, un doble enlace con un oxígeno, un simple enlace, un enlace sencillo con hidrógeno y unido a algo más. Los R, recuerden que en química siempre representan esa situación, ¿sí? Grupos funcionales, ahí están, aldehídos cetónicos. Y recuerden siempre los grupos hidroxilo, porque eso los convierten en polialcoholes. Muy bien, vamos a continuar. Charán, lo mismo. Decíamos que dependiendo el número de carbonos que constituya también a una molécula, también se les llama triosas, tetrosas. Sí, fíjense, esta es una unidad monomérica. Este es un monosacárido porque solo es una. Pero este monosacárido, como tiene 3 carbonos, se le llama triosa. Este también es un monosacárido, pero como tiene 4, se llama tetrosa. Cuando tenga 5, pentosa, y cuando tenga 6, hexosa. O sea, aquí es un monosacárido con 3 carbonos, otro monosacárido con 4 carbonos. ¿Sí? Eso no deben no lo deben de olvidar. Seguimos avanzando en esto de pues las estructuras. Ok, ahora vamos a hablar de los isómeros. ¿Qué son los isómeros? ¿Sí saben qué son los isómeros? A ver, por ahí las quiero escuchar de sus clases de química, que todavía no avanzan mucho. ¿Qué son los isómeros? Díganme, por favor, ¿qué son los isómeros? A ver, quiero escuchar a... Sofi, ¿qué son los isómeros? ¿Sí sabes qué son los isómeros? Cuéntanos qué son los isómeros. De tus clases de química de la prepa, ¿qué es un isómero? Según yo, es la estructura de los hidrocarburos. Ajá, muy bien. Iso. Vámonos a la terminología. Iso es mismo, ¿sí? Los isómeros en general son estructuras como los gemelos. Cuando escuchen la palabra isómero, independientemente si es un carbohidrato o si es una cadena de alcano, alqueno o alquino, independientemente te está hablando de un gemelo. Hay algo que se parece, ¿sí? Entonces, esos son los isómeros. Déjenme adelanto un poquito y les digo esto. Déjenme hago una analogía con el pizarrón para que me comprendan mejor lo que les quiero decir. Fíjense bien. Voy a ponerlo en términos de las cadenas de carbono como lo manejó. Este es CH3, CH2, CH3. ¿Sí? Vean cómo está. Ahora voy a hacer CH, 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 CH. Y los voy a pegar, entonces son 2, son 2, son 2. ¿Sí? Prácticamente estos son isómeros. Los dos tienen 3 carbonos. Este
tiene 3 carbonos. Prácticamente es lo mismo. Ahora vamos a contar los hidrógenos. 3, 4, 5 y 3, 8. 8 hidrógenos. 3, 4, 2, 3, 4. Ajá. Tiene 8 hidrógenos. Este tiene 2, 4, 6. ¿Sí está bien? Sí. Tiene 6. ¿Qué pasó aquí? Pues resulta que estos son como gemelos. ¿Se parecen? Sí, porque los dos tienen 3 carbonos. Pero la diferencia es que cada uno de ellos tiene una cantidad distinta de hidrógenos. Es como en los gemelos, aunque son iguales, a simple vista, resulta que tienen algo que los hace diferentes. A este y a este los hacen diferentes sus números de hidrógenos. Eso es un isómero. En química se van a encontrar muchas estructuras que son isómeros, o se hace que son gemelos, pero van a tener algo que los hace diferentes. Esa es la isomería. Independientemente que estés en alcanos, alquinos, o cadenas hidrocarbonadas, siempre un isómero es prácticamente lo mismo, pero con características diferentes. Que no se les olvide. Entonces, en los hidratos de carbono hay isómeros, ¿sí? Y vamos a ver cómo son. El primer isómero que nosotros identificamos en química de hidratos de carbono son los enantiómeros. ¿Qué quiere decir? Que van a tener las mismas estructuras. Vean, aquí tenemos verde, verde. Acá tenemos el 2, que es como, yo le voy a decir que es azul. Y acá tenemos el 2 que es azul. Y tenemos el 4 que es morado y acá el 4 que es morado. Tenemos el carbono al centro y tenemos el carbono al centro. Y tenemos el 3 abajo y el 3 abajo. Como pueden observar, lo único que difiere a estos gemelos es que uno tiene el 2 del lado izquierdo y el 4 del lado derecho. Y acá es al revés. El 4 lo tiene del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, y el 2 lo tiene del lado derecho, ¿no? Vamos a ponerle una letra para que lo vean. 4D y 2I. Acá el 4 está en el I y el 2 está en el D. ¿Sí lo aprecian? O sea, eso es un isómero. Tiene lo mismo, solamente que están invertidos. 2, 4, 4, 2. Esa es la diferencia. Entonces, al tipo de isómeros que presentan estructuras en los carbohidratos así, se les llama enantiómeros, ¿sí? La inversión de un grupo funcional se le llama enantiómeros. Y ahorita van a ver en el video un ejemplo de ellos. Turun. Vamos a darle entonces. Vamos a ver cómo son diferentes. Ahí está. Vean, ese es el gliceraldehído. Observen que tiene el grupo hidroxilo aquí. Un enantiómero sería que este se vaya para acá. Y es lo que va a pasar. Charán. ¿Lo observan? Todos sus grupos funcionales son iguales. El grupo aldehído de arriba está igual. El grupo de abajo, que es una cadena de alcohol, está igual. Pero lo que cambia es la posición del OH. En uno está del lado derecho y en el otro está del lado izquierdo. Eso es un enantiómero. Vamos a ver otro tipo de isomería. Epímeros. ¿Qué es un epímero? Vamos a imaginar que ahora no tenemos gemelos. Ahora vamos a tener triates. Es decir, son 3 personas que se parecen, pero entre ellos tienen diferencias. Ya a este tipo de isomería se le llama epímero. Vamos a ver cuál es la diferencia. Ahí está. El primero con el tercero se diferencian en la posición. Uno tiene el OH en la posición 2 y otro lo tiene en el 4. Ahora vamos a ver
cuáles son las diferencias contra sus otros hermanos, por decirlo así. Ay, me adelanté mucho. Ahí está. ¿Vieron? Y ahora es 2,4, ¿sí? O algunos pueden presentar 4,3 también. Vamos a ver el siguiente, entonces. Entonces hay isómeros que son de prácticamente comparación entre dos estructuras, en la que hay uno de derecho y otro de izquierdo. A esos dijimos que se llaman enantiómeros. Y los que cambian de acuerdo a la posición del carbono, epímeros. Bien, ¿se acuerdan que les dije que las estructuras pueden ser cíclicas o pueden ser lineales? Pues aquí vamos a aprender por qué ocurre esto. Esa es una proyección de Fisher, la que acaba de pasar. Déjenla pongo, al cabo está cerquitas aquí. Turun, turun, turun. Ahí está. Esta es una proyección de Fisher. La estructura del hidrato de carbono es lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tiene 6 carbonos, esta se llama hexosa, que su nombre común es glucosa. Bien, cuando por alguna situación se encuentran en medio acuoso, estas estructuras cambian de forma. ¿Qué es lo que hacen? Este grupo funcional de arriba, ahorita se los voy a borrar, se va a unir con el carbono 5, se atraen en medio acuoso y entonces forman una estructura que ya no es lineal, es circular. A esta estructura se le llama reacción hemiacetal. Apúntenlo por ahí, reacción hemiacetal. Es la forma en que las estructuras se van a hacer circulares. Reacción hemiacetal. ¿Sí? Y vamos a ver cómo ocurre, tal cual se los dije. Ahí empieza la reacción. Vean. Dice grupo carbonilo con el grupo alcohol. Perfecto. ¿Y luego qué pasa? Sienten atracción electroquímica. Y vean cómo se une el 1, ¿sí? Con el 5. ¿Vieron? Un grupo hidroxilo del 5 se pegó con el grupo carbonilo y dio origen a esta estructura. Ahora sí, ¿se acuerdan que en enlaces glucosídicos les dije hay alfa o beta? Cuando una estructura se encuentra abajo, el OH, después de hacer esta reacción hemiacetal, se le queda el OH abajo, se dice que es alfa. Siempre que vean eso, es alfa. Ahí está. Alfa de glucapiranosa. Si este OH se sube, se dice que es beta. Vamos a ver cómo cambia. Ahí está. Ese es el beta. ¿Vale? A este fenómeno se le llama mutarrotación. Hay algunas ocasiones en que el enlace está hacia arriba y hay otras ocasiones en que el enlace está hacia abajo. Bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a estudiar el enlace glucosídico con base a lo que ya aprendimos. Este es beta. ¿Qué quiere decir? Que el grupo OH está arriba. Y tiene razón. Aquí solamente me están pintando el H abajo. Entonces, si está arriba, es beta. ¿Qué es lo que ocurre? Por acá va a haber otra estructura de glucosa o otra estructura de carbohidrato. Puede ser glucosa o puede ser pentosa, no importa. Pero se van a ver atraídas. Y esa atracción va a hacer que se unan entre ellas. Se den la mano, como les decía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si ella se encuentra a otra, se va a sentir atraída y va a formar el enlace glucosídico. Vean aquí. Ahora, esta se llama alfa. Es correcto. ¿Se fijan dónde está el OH? El OH está abajo y acá está arriba el OH. Entonces, esta es beta y esta es alfa. Bien, pues entonces hay una atracción entre ellas y se van a agarrar de la manita. Vamos a ver cómo ocurre. Ahí está. Y a esto se le denomina enlace glucosídico. ¿Sí? Prácticamente es la forma en la que se van a unir las glucosas. Se dice que es un enlace 1,4. ¿Por qué? Porque siempre
en el caso de la molécula de la izquierda, se cuenta desde aquí 1, ¿dónde están los carbonos? 2, 3, 4, 5, 6. Y este se cuenta de donde está igual el enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los fenómenos de mutarrotación son los que dan origen al tipo de enlace. Siempre se tienen que unir en donde está el hidroxilo, ya sea arriba o abajo. Y entonces tenemos un enlace glucosídico 1,4. ¿Sí? Así se llama. Vamos a darle para que siga avanzando. Vamos a darle tiempo en lo que avanza. Ahí está. Y así es como se podrían empezar a formar los polisacáridos. Aquí obviamente apenas son 2, pero estos se van a unir con otras 2 y otras 2 y otras 2 hasta formar unas estructuras muy largas, ¿sí? O muy grandes en este caso. Perfecto, ¿sí? Solamente existe una enzima que puede romper esta unión. Vamos a ponerle que es el tercero en discordia. Iban agarradas de la mano, pero la glicosidasa dijo, me caen mal, y va y las separa y las manda cada una por su lado. Esto ocurre sobre todo en los procesos de la glucólisis. Ok, ahí está, enlace glucosídico, ¿sí? Prácticamente glucosa con fructosa. Se van a hacer muchas estructuras de enlace. Y la finalidad de romper los enlaces por la glicosidasa es que haya glucosas libres. Estas glucosas libres se tienen que absorber en el intestino, como les había dicho. Nosotros ingerimos alimento, el alimento entra por el esófago, desciende, llega hasta aquí. Aquí ocurren dos digestiones, la química y la mecánica. Si yo me comí por aquí una manzana, la boca la trituró, viene en pedacitos, y acá la va a hacer todavía unidades más pequeñas. Junto con los ácidos se empieza a liberar hasta aquí la glucosa. O sea, una manzana, tenía muchas unidades pegadas. ¿Se acuerdan que es un carbohidrato complejo? Bueno, la acción de masticar, la acción del ácido va haciendo esto. De tal forma que al final en el intestino vamos a tener unidades. Esas unidades, que es esta bolita roja, se van a absorber en el intestino y pasan a la sangre. Y en la sangre, la célula las tiene que meter adentro de ella. Para meterlas requiere el uso de la insulina, ¿sí? Ya que están aquí, lo voy a hacer grande. Esta, hagan de cuenta que ya entró al torrente sanguíneo y ahora tiene que entrar a la célula, ¿sí? Para entrar a la célula, tiene que venir una insulina a pegarse para abrirle, ¿sí? Para abrirle. Le abre la puerta y la glucosa entra. Si la glucosa se queda afuera, hay problemas de salud y eso se conoce como diabetes. Por eso es que es tan importante comprender los metabolismos de las glucosas. Sigamos para que vean. Ahora bien, si no utiliza toda esa glucosa, aparte se va a hacer grasa, que era lo que comentaba Oma al inicio, que pues se convertían en grasas. Ahí está. Vean, muchos carbohidratos que no se utilizan, generalmente se rompen y producen ATP, pero si no utilizas, se almacena en forma de glucógeno, la glucosa, y se hacen grasas, y haciéndose grasas subimos de peso. Y esto es el peor escenario para una persona, ¿sí? Porque todas sus azúcares están en forma de grasas. Entonces, para poderlas quemar se requieren pues bastantes procesos, ¿no? Muy bien. Bueno, ese es un polisacárido que es el almidón. Vean cómo se unen unos con otros. Como les decía, muchos enlaces glucosídicos hasta formar pues prácticamente estructuras complejas. Nos dice ahí dónde se encuentra el almidón, muchos granos, y así se verían los polisacáridos de reserva. Esto, vean, muchas glucosas unidas unas con otras en formas de laminilla, que al final pues van a terminar prácticamente generando cosas tan grandes como esas estructuras. Y esto es pues pura grasa, digámoslo así. Ya una vez que mucho glucógeno se une, se transforma en grasa.
Es la molécula de almacén. Las plantas también van a encontrar pues prácticamente polisacáridos de reserva, ¿sí? La celulosa es una forma de polisacárido de reserva. Ahí nos están presentando otra estructura que es la celulosa, exactamente, como un polisacárido de reserva. Y bueno, prácticamente es la que conforma las paredes de las hojas, ¿sí? Las fibras. ¿Qué más tenemos de carbohidratos de manera general? Bueno, esas son otras formas de unión. Hasta ahí lo del video. Antes de terminar, déjenme ver qué hora son, 5:37, no, todavía te alcanzamos. Entonces, bueno, ya dijimos, unidades fundamentales, monosacáridos. Sólidos, son cristalinos, son solubles en agua y tienen polaridad, es decir, que tienen afinidad por el agua, por eso es que se pueden disolver fácilmente, ¿sí? Se pueden asociar con grupos amino, las glucoproteínas. ¿Cuántos tipos de sacáridos hay? Pues depende del número de carbonos. Si tienen 3, son triosas. ¿Qué características tienen estas? Que tienen un carbono secundario asimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que el carbono secundario va a estar unido a diversas estructuras. Déjenme activo el lápiz. Este es su carbono secundario. Está unido a un grupo carbonilo. Está unido a un grupo hidroxilo. Está unido a un grupo carbono y un hidrógeno. Cada uno tiene una naturaleza química diferente. Este es un aldehído, este es un alcohol, este es un carbono y este es un hidrógeno. A esta característica se le llama carbono secundario, ¿sí? Ahora bien, esta misma estructura tiene otra propiedad. Debido a su acomodo de los OHs, puede ser que pase una molécula, ¿cómo les podría decir? Un haz de luz y la desvíe hacia la derecha. Si desvía hacia la derecha, se dice que es dextrogira. Ahora bien, si esta luz es derivada a la izquierda, se dice que es levogira, ¿sí? Si fuera dextrogira, esta luz que viene aquí se vería para acá, ¿sí? A la derecha. Ahora bien, si esta fuera levogira, sería para acá, ¿sí? Como si fuera un espejo. Entonces depende, si tú le pasas un haz de luz a esta molécula y se va para acá, es dextrogira. Pero si se va para acá, es levogira. Es una característica de este tipo de carbohidratos. Bien, y hay otra, pues que realmente en lugar de tener un grupo carbonilo, tiene un grupo aldehído, un grupo cetónico, ¿sí? Esta se llama cetotriosa o ketotriosa y esta se llama pues aldotriosa, ¿sí? Si tiene un grupo aldehído, aldo. Si tiene un grupo ceto, ceto, ¿sí? Ok, ¿qué más de estas? Hay de 4, ya les había dicho, las que tienen 4 carbonos se llaman tetrosas, ¿sí? Hay de diferentes tipos, está la eritrosa, la de eritrulosa y la treosa. Y son epímeros, ¿se acuerdan? Que son un tipo de isómero, son 3 estructuras, 3 gemelos con características diferentes. Eso es lo que tienen que entender de este. Pentosas tienen 5. Estas son muy importantes porque 2 de ellas forman lo que son las cadenas de ADN, que es la D-ribosa y la desoxirribosa, del ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Son muy importantes también. Y otras, las hexosas, que son prácticamente la glucosa, la galactosa, la manosa y la fructosa. Estas son prácticamente monosacáridos de 6 carbonos. ¿Sí? Muy bien. Ejemplos de hexosas muy comunes en nuestra vida cotidiana, pues la más es la glucosa, que es abundante en la naturaleza, se puede obtener de manera artificial del azúcar de la uva, ¿sí? Y se supone que en la sangre debemos de tener 1 gramo por litro, o sea, no podemos pasar estos estándares. Puede formar polisacáridos, ¿sí? Cuando se moja, hace la forma circular que se llama glucopiranosa por medio del enlace miacetal, que ya lo vimos, y que es la unión de un aldehído con un alcohol, ¿sale? Galactosa, manosa y fructosa son otros tipos de hexosas, glucosas, carbohidratos simples que vamos a encontrar también en la naturaleza en distintas formas. Bien, para cerrar con carbohidratos, ¿qué debo de reconocer de los carbohidratos? Déjenme, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Espérenme, ¿dónde está? No, a ver, acá está.
¿Qué es lo que debo reconocer? Bueno, lo que vimos al inicio de la diapositiva. Grupos funcionales, que no se nos olviden. Alcoholes, hidroxilos, cetonas y aldehídos. Categorizaciones, monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos que existen? Ya vimos, dependiendo del número de carbonos. ¿Sí? Triosas, tetrosas, hexosas, etc. Función, energía. Función de estructura en la membrana en forma de antígenos y pues prácticamente son procesados por la glucólisis, que es eso lo veremos en la siguiente clase. Muy bien, ahora sí, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es ver qué tanto recordamos lo que acabamos de analizar. ¿Sale? Y para eso, ahora sí, les voy a compartir la segunda evaluación del día de hoy, que es prácticamente un examen de esto, ¿sí? Déjenme nada más la pongo por aquí, que es la de la evaluación 2. Ah, es la 3. Bueno, de hecho es la 2 y la 3. ¿Cuál les pondré primero? No, les voy a poner primero esta, porque hace referencia al video que les acabo de explicar. Déjenme, les comparto por link y esto también lo voy a subir a la plataforma. Ahorita le voy a poner por ahí, copiar. Pero antes se los paso aquí por la pantalla. Muy bien.